Bienvenidos a Manhwa Resumen IA. El hombre caminó por la ciudad destruida y buscó al hombre que había huido de él hasta ahora. Caminando un poco más, vio cómo los monstruos lo estaban matando, aunque solo le ordenaron vivir el mayor tiempo posible. En un abrir y cerrar de ojos, los monstruos notaron al tipo. Apareció un mensaje frente a él que decía que el monstruo 435.221.222 lo notó. No tenía miedo. El tipo solo quería desactivar la función para que no nombrara a cada monstruo por separado. No había pasado ni un segundo cuando los monstruos ya estaban en su nariz. Pero el chico no se confundió en absoluto. Activó las habilidades de suma y multiplicación y se ocupó de ellas al instante. El héroe se llamaba Hen. Una hora después llegó a la ciudad, donde lo recibió un jugador de alto nivel llamado Gim. Junio Ginebra. Hen dijo que no tenía valor y pidió enviar a otra persona, pero nadie podía hacerlo mejor que él. Jim preguntó qué le pasó al chico que huyó. El héroe respondió que se lo habían comido. Jim se sorprendió, pues estaba jugando en dificultad alta. Hen dijo que cuando llegó a la escena, vio a 3 monstruos de rango A disfrutando del tipo. Los jugadores en dificultad alta son bastante fuertes, pero incluso un monstruo de rango A puede manejarlos. Jim estaba preocupado porque había 3 monstruos así cerca, y preguntó exactamente dónde los había conocido Hen. El héroe respondió que no tenía ninguna importancia, porque los mató sin siquiera pensarlo. Hyun dijo que tenía mucha hambre, así que llamó a su amigo Jim para que fuera con él a la cafetería. Sin embargo, Jim estaba interesado en algo más. Preguntó si Han estaba jugando en un nivel de dificultad bajo, lo cual era exactamente el caso. El nombre del chico era de hecho Kang Tae-san. Comenzó a justificarse, diciendo que estaba con muchos otros jugadores. Jim preguntó a quién podía acudir para averiguarlo, ya que todos los pulmones, excepto el del tipo, estaban muertos y los demás estaban muriendo a causa de la herida. Jim no entendía cómo un jugador ligero podía sobrevivir aquí, porque incluso un jugador normal lo pasaba mal aquí. Era muy sospechoso. Jim preguntó por qué Hen era tan fuerte y, aunque Jim era duro, no era rival para el héroe. Hen, sin pensarlo 2 veces, dijo que era porque todos eran perezosos. Jim dijo que Hen estaba en sus 13 otra vez. En la cantina había patatas, lo cual no le gustó al héroe y pensó que podría haber cultivado batatas o maíz. Jim enfatizó que las patatas son más baratas, más fáciles de cultivar y tienen restricciones de distribución. También preguntó si Hen había aprendido la habilidad del cultivo rápido. El chico respondió que no podía hacerlo porque estaba en un nivel fácil y había comida por todas partes. Escuché gritos desde la calle. Hen pensó que el chico sería arrestado, pero Jim enfatizó que esto era difícil y que el héroe debía intervenir en la disputa. El héroe también escuchó que alguien lo llamaba desde la calle porque se estaba produciendo una pelea. Uno de los chicos gritó que todo no podía estar pasando así, que todo tenía que terminar después de la redada. Hyun le preguntó a uno de los jugadores dónde estaba Lee Tae, Ion, a lo que le dijeron que estaba en reconocimiento. Un anciano intentó explicarle al hombre que gritaba que este realmente es el planeta Tierra y que muchas cosas han cambiado, pero ni siquiera quiso escucharlo. Le golpeó en la cara con todas sus fuerzas y le recalcó que no debía mentir. Jim le deseó buena suerte al niño. Hen le recalcó que lo mataría si se comía sus papas antes de regresar. La gallina se acercó al chico y le dijo que todo eso era cierto y que la humanidad estaba en peligro de muerte. Este nuevamente le dijo que no mintiera. El tipo dijo que eso no podía ser, porque había muchos jugadores en este juego que podían detener a todos los monstruos. La mayoría de los jugadores que regresan a la Tierra después del laberinto se vuelven locos, porque no pueden aceptar la realidad. Esto sucede muy a menudo, pero es imposible acostumbrarse y solo hay una salida. Hen decidió retar al niño a un duelo para que entendiera que nadie bromeaba. Hen le preguntó su nombre. Él respondió que su nombre era Lee Shang. Chun preguntó quién lo desafió a un duelo. Al escuchar que Kang Tae-san estaba a su lado, el chico se dio cuenta inmediatamente de que era el mismo Easy que estaba obstruyendo el chat. Lee dijo que le pareció gracioso desafiar a Hard y preguntó si Hyun sabía la diferencia entre ellos. Hyun le dijo que se callara y peleara. Si Lee gana, Hyun le mostrará la verdadera realidad. Chong respondió que Heng se arrepentiría y que si lo mataba, no sería problema de Shang. Chang activó las habilidades de agrandamiento, concentración y golpe fuerte, y corrió directamente hacia Hen. La gallina se dio cuenta que el tipo era bastante fuerte, porque tenía un aumento y un golpe fuerte. Chang se abalanzó sobre Heng.
El héroe activó la anulación del primer golpe, por lo que Sang no le causó daño. Cuando el polvo del golpe se disipó, el niño vio a Gen frente a él, sosteniendo su espada y preguntando si eso era todo. Chang no entendía por qué su golpe no funcionaba. Si se trataba de una habilidad nueva, entonces nunca había oído hablar de ella antes. En activó la habilidad Juicio Final y golpeó a Sang en el estómago, rompiendo su defensa con la habilidad. Un mensaje apareció frente a los chicos diciendo que el daño causado a Sang fue igual a 49 puntos. Chang se alegró de que solo le hubieran golpeado 49 veces y comenzó a alegrarse porque ahora Heng vería la diferencia entre lo fácil y lo difícil. El chico le preguntó a Shang si tenía 10.000 puntos de salud y activó el aumento, la multiplicación y el juicio final. Estaba a punto de asestarle el golpe final, pero Shang empezó a rogarle que no lo hiciera. Sin embargo, a Gen no le importó. Solo tocó ligeramente la parte posterior de su cabeza, mientras volaba boca abajo, frente a Gen diciendo que había infligido 9.604 puntos de daño. De pie frente al hombre acostado, le preguntó si ahora entendía que realmente estaba en el suelo. Chang comenzó a llorar y dijo que si hubiera sabido antes que el mundo se convertiría en esto, nunca habría entrado en el laberinto. Érase una vez paz en la tierra, pero en un momento los cielos se abrieron y hordas de monstruos volaron. A cada persona se le dio una opción: nivel de dificultad bajo, normal, alto o individual. Después de seleccionar el nivel de dificultad, los jugadores ingresaron a un laberinto, y solo podrían regresar a la Tierra después de haber superado completamente ese laberinto. Ya encontraron su planeta natal en un estado de caos, donde había cientos de miles de monstruos diferentes. En le dijo a Shang que no había nada más que pudieran hacer y que tenían que salvar este mundo juntos. En ese momento, Jim se acercó a Hyun y le dijo que tenía que ver a su amigo en acción. Hyun respondió que estaba hablando demasiado. Jim destacó que Gen es un gran tipo, porque este tipo de noticias golpea muy fuerte a los jugadores, incluso a los más duros. Hyun dijo que no tenía nada de malo darle una lección a un debilucho. Pero Jim respondió que el héroe simplemente era muy fuerte. En dijo que las papas ya estaban frías, que no debería haber intervenido. Jim preguntó cómo el héroe había adquirido la habilidad de multiplicar. Preguntó también por el juicio final, que rompe cualquier defensa, y por la anulación del primer strike. Jim solo había visto esas habilidades en Gen, así que sintió curiosidad. El héroe respondió que las había adquirido con mucho esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, oyeron un sonido extraño. Jim pensó que era un jugador nuevo, pero Han no lo creía en absoluto. De hecho, Lee Tae regresó de la limpieza. Ion. La humanidad morirá pronto, y Lee Tae está muy preocupado por la decoración de su habitación. Al chico siempre le irritaba cómo la chica amaba su belleza, incluso en momentos tan difíciles para el planeta. Hay monstruos corriendo por las calles, pero la niña fue capaz de llevar un cuadro tan grande sin un rasguño. Y lo más importante es que Lee Tae-jong es el único jugador que logra superar el laberinto tan rápido. En se preguntó por qué el jugador más fuerte entre ellos era una niña. Él respondió que era bueno tener algo en qué interesarse en momentos como estos, y preguntó si tal vez Han debería buscar un pasatiempo. El chico respondió que lo discutirían más tarde, y preguntó por qué lo habían invitado allí. La niña preguntó si Gen le había dado una lección al recién llegado, añadiendo que nunca había visto a alguien liviano enseñarle una lección a uno pesado. La chica también resaltó sus cualidades frente al héroe. Hyun le preguntó si quería presumir. Tae respondió que solo estaba comprobando. Hyun enfatizó que la chica solo estaba presumiendo frente a los jugadores. El chico le mostró sus características, a lo que Tae respondió que sabía que el chico era realmente patético. Sin embargo, inmediatamente dijo que esto es solo una prueba, y que para el jugador sus características son muy buenas. El laberinto está dividido en 4 niveles de dificultad. Cuando el jugador lo supera, su subida de nivel se detiene. Es imposible hacerse más fuerte de ninguna manera más adelante, por lo que la diferencia de características entre los niveles de dificultad es grande. En la mayoría de los jugadores, las estadísticas eran miles de veces mejores que las de Gen. Sin embargo, ninguno de ellos pudo resistir su ataque, pues las habilidades que posee siempre se pueden obtener. Tie activó aumento, duplicar, precisión perfecta y aumento del rango de ataque y corrió hacia el héroe. El chico activó el reinicio y le preguntó a Tae por qué lo hizo. La chica respondió que era por diversión. La niña comenzó a enumerar todas las habilidades fuertes del chico y preguntó si tenían 200.
La niña enfatizó que tenían 230. Todas las habilidades que el chico adquirió las consiguió mediante trabajo duro. Tae respondió que, siguiendo el ejemplo de Hyun, debería haber examinado el laberinto más a fondo en lugar de recorrerlo rápidamente. También agregó que si el chico hubiera elegido solitario, habrían derrotado completamente a todos los monstruos. Todas las habilidades del chico son de alto nivel, pero debido al nivel de dificultad, el chico ni siquiera usa la mitad de ellas. En dijo que no quería oír nada de eso, y preguntó si la niña había regresado de la patrulla. Eso fue exactamente. Tae enfatizó que pronto habría una nueva ola. Hyun se dio cuenta de que no sobrevivirían. Por oleada, los jugadores se refieren a un ataque masivo de monstruos. Durante la primera oleada, Seúl quedó perdida. Durante la segunda ola, murió un gran número de personas y durante la tercera, la zona se redujo a un pequeño pueblo. Han preguntó cuántos monstruos habría. Toe respondió: 2 de rango S, decenas de A, cientos de B y un apóstol. 2. Los monstruos de rango S son un problema incluso para D, y tienen pocos monstruos duros que puedan manejar un rango A. Y no tenía sentido siquiera hablar del apóstol. Le pidió a Han que se enfrentara a 2 monstruos de rango S. Toe tiene que lidiar con el apóstol, y Hyun es el único que puede manejar monstruos de rango S. El tipo lo sabe él mismo. En quería contarles esto a todos los demás para que pudieran prepararse adecuadamente para la batalla. Él le respondió al chico que quizá era mejor para ellos no saber nada, porque al menos tendrían tiempo para disfrutar un poco de la vida. Sin embargo, Han tenía una opinión completamente diferente. No creía que fuera mejor vivir en la ignorancia. El chico salió de la habitación de Tae. La chica sabía que Taesan era muy fuerte y que podría guiarlos a la victoria. Sin embargo, el asunto era muy distinto. De hecho, ella misma era simplemente una cobarde. Todos los jugadores lloraban. Jim sabía que este día llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. Hyun le preguntó a Jim cómo se sentía. Él respondió que se había resignado, que llevaban mucho tiempo juntos. Jim añadió que ya habían vivido mucho más tiempo que otros, lo que calificó de bendición. Jim miró al hombre que se había revelado por la mañana. Sintió pena por él, porque acababa de regresar del laberinto y se enteró de ello. Jim preguntó cómo se sentía Hen, porque la humanidad no habría vivido un día sin lo que él una vez hizo. Después de un breve silencio, dijo que estaba tan enojado que ahora estaba empezando a desgarrarse por dentro. Mientras observaba a los monstruos, Jim preguntó a quién debía derrotar Hen. El héroe respondió que 2 rangos S. Se levantó y empezó a marcharse. Jim enfatizó que se verían en el más allá, ya que Hen iría primero. El chico, activando el salto de longitud, saltó muy alto y activó la observación total. En el radar vio cientos de monstruos, hacia los cuales voló. El tipo empezó a realizar la prueba. Primero comprobaron la estabilidad mental, luego el estado de miedo y la muerte instantánea. En un segundo los controles terminaron, y apareció un mensaje frente al hombre diciendo que su cuerpo se había vuelto invulnerable. Sin perder mucho tiempo, el chico decidió que necesitaba empezar a actuar antes de que los monstruos lo hicieran primero. El tipo activó la vigilancia total. Esperaba que ninguno de los monstruos estuviera protegido. Inmediatamente después de eso, el 7º monstruo, que tenía un tipo protegido, apareció ante él. El tipo activó la aceleración de movimiento. El monstruo tenía 148 millones de vida. No podría derrotarlo ni en una eternidad. Vio otro monstruo a su lado. Era un 5, tenía un tipo de ataque y 1.2 millones. Era más real. La única desventaja de esta situación era que el tipo no tenía habilidad para este tipo de monstruo. La gallina comenzó a atacarlo en el tentáculo y le causó poco daño. Se dio cuenta de que el daño se había reducido. Entonces Hen se dio cuenta inmediatamente de que tenía que golpear a la fea mujer directamente en la cabeza, por lo que corrió hacia ella. El monstruo comenzó a atacar, pero el tipo logró usar la habilidad de anulación a tiempo, por lo que no recibió ningún daño. Este monstruo atacaba con sus tentáculos. Eran tan rápidos que era casi imposible doblarlos. El tipo tenía que adivinar la trayectoria del ataque, y si no lo hacía, podría tener grandes problemas. Después de esquivar un poco, activó la habilidad de aceleración y corrió hacia la cabeza. No había tiempo que perder en esta situación. Han infligió 48 puntos de daño en la cabeza. El monstruo volvió a atacar y Han usó la segunda anulación de ataque. Saltando hacia la montaña,
Gen vio a un monstruo protegiendo a otro. Un monstruo del tipo protegido protege al atacante cuando ve que está en peligro. Fueron enviados como pareja a propósito, pero el atacante obligó al protegido a intervenir en la pelea. Gen se abalanzó sobre el protegido y lo rodeó con una cúpula protectora. Durante un minuto, solo él podía atacar a Gen. Si De hubiera estado con él, todo hubiera sido diferente, porque ella había pasado sola por el laberinto y tenía un equipo legendario. El tipo empezó a activar la duplicación, la multiplicación y también el juicio final para atacar al protegido. Si tú hubieras estado cerca, la protegida no le habría hecho daño, porque ella habría acabado primero con el atacante. Sin embargo, con Gen todo era diferente. No importaba qué tipo de monstruo fuera. De todos modos mataría al tipo de un solo golpe. El daño 9604 no fue suficiente, por lo que utilizó la sobrecarga de habilidad y la multiplicación sobrecargada. Después de eso, su poder de ataque se multiplicó por 4. Inicialmente, decidió enfrentarse al que tenía mucha salud. Las habilidades son lo único en lo que puedes confiar. Si multiplicas 9406 por 4, aún estás lejos de los 100 millones. El chico se dio cuenta que tendría que llegar a su límite y activó la habilidad de repetición. Atacó al monstruo 2 veces. El tipo lanzó su ataque, que le quitó 92 millones de unidades al monstruo, y el ataque repetido lo mató, frente a Gen, indicando que el séptimo monstruo había sido derrotado. Pero en ese momento, otro monstruo le infligió al tipo 22.543 puntos de daño. De Gen, su daño fatal se canceló y todo el daño se estableció en 0 durante 5 segundos. Gen utilizó todos sus reinicios y su resistencia estaba en 1 por 1. A partir de este momento comienza un trabajo muy aburrido. Golpear una vez, luego hacer una reverencia y así sucesivamente hasta el infinito. Sin embargo, había un problema. Ya no tenía ninguna habilidad. Tendría que usar ataques normales. El ataque normal del tipo es muy débil. Tiene que golpear al monstruo 25.000 veces. Gen sabía que no podía hacerlo. Pasó mucho tiempo. El tipo trabajó según su plan, pero estaba muy cansado. El monstruo tenía 125.000 puntos de vida, frente a Gen diciendo que su mente y su cuerpo eran los únicos, y también recibió la habilidad altura de concentración. El tipo no estaba en el laberinto, así que no pudo obtener la habilidad. Pero no fue nada interesante. El monstruo 5 fue derrotado. Ante Gen, los dioses de todas las dimensiones no pudieron contener su alegría ante su hazaña. Gen tenía curiosidad por saber cuánto duró la batalla. Parecía que duró aproximadamente un mes. El herido decidió irse a casa. En el camino vio a cientos de personas. Estaba enojado porque decían tanto que eran los últimos duros en esta tierra. Pero si ese es el caso, entonces ¿por qué Gen, que jugó en un nivel fácil, fue el único que quedó con vida de todos ellos? No sabía por qué debía regresar a la ciudad si todas las personas que conocía ya estaban muertas. El cuerpo de Jim. Parecía que él también fue a ese mundo, como le prometió a Gen. Girando la cabeza hacia la derecha, a lo lejos vio a T, que estaba cubierta de sangre. Probablemente ella también murió. La chica era la más fuerte del mundo, y también la única que completó el laberinto en el nivel de dificultad solo. Y fue este apóstol quien mató a la muchacha. Quien ya lo estaba mirando, apareció un mensaje de que su muerte ya estaba cerca. El chico reflejó el efecto de intimidación, activando la habilidad de concentración. Gen se abalanzó sobre el apóstol que mató al jugador más fuerte. Pero el apóstol resultó ser mucho más fuerte. Después de solo unos segundos, la habilidad de estabilidad se activó, porque el tipo no tenía salud. El hombre no podía sentir sus piernas, probablemente porque el monstruo lo había atravesado de un lado a otro, tanto en el corazón como en la columna vertebral. El tipo solo quería morir en paz. La resiliencia solo retrasa el momento de la muerte. La habilidad no cura nada. Él moriría en unos minutos. Pensó que el apóstol monstruo también lo entendía muy bien. El héroe empezó a pensar que si no hubiera elegido el nivel de dificultad fácil, al menos el normal, lo habría logrado. Pero en ese momento, Han se dio cuenta de que los demás jugadores eran los culpables de todo. Ni siquiera intentaron subir de nivel. El héroe simplemente no entendía cómo todos podían ser tan débiles, habiendo pasado tanto el nivel difícil como el normal. Si se hubieran esforzado tan solo la mitad de lo que lo hizo Gen, podrían haber vencido a la ola juntos. En ese momento el chico se cruzó de brazos. En el pasado ya había hecho su elección. No tenía sentido culpar a los demás.
Justo cuando pensaba que la humanidad estaba acabada, vio una extraña piedra brillando en las manos de Z. En se dio cuenta de inmediato de que guardaba un objeto especial. Tras activarlo, un apóstol corrió hacia él. Me arrastró hacia la chica. El chico activa la última oportunidad. Gen puede usar una habilidad sin restricciones. También activó la parada del tiempo. Cuando todo se detuvo, finalmente pudo llegar al extraño objeto en sus manos. Frente al hombre apareció un mensaje que decía que se trataba de un besoar. Una piedra que algún día podría devolver a una persona específica al pasado. Hyun comenzó a preguntarse por qué Tae no lo había usado mientras estaba viva. Pero al ver que la habilidad de detener el tiempo había desaparecido y el apóstol estaba nuevamente intentando atacar a Gen, el héroe activó el besoar. En el espacio desconocido que tenía frente a él, apareció el recuerdo de cómo, a temprana edad, le dijeron que no debía nacer. Cuando Gen era aún muy pequeño, sus padres solo necesitaban que descargara su ira en él. Cuando niño creía en sus palabras, no importaba lo terribles que fueran esas palabras, creía en la insignificancia de su existencia. Por eso el héroe eligió el nivel fácil, pero desde entonces ha cambiado. Gen sabe que no es un don nadie, es muy fuerte. El héroe se encontró en alguna habitación, tomó el teléfono en sus manos, vio 2019 en el calendario, regresó al pasado. Todo comenzó el 1 de enero de 2020. Nadie podía creer que la destrucción de la humanidad comenzaría en el nuevo año. Una pizza en su habitación era un sabor mágico, porque hacía mucho tiempo que no la probaba. Después de que comenzó el apocalipsis, la gente no tenía nada para comer excepto patatas y carne de monstruo. Hyun no sabía en absoluto que Lee Tae tenía un objeto mágico que podía retroceder el tiempo. Sin embargo, el héroe todavía no podía entender por qué la niña no lo usó hasta el final, porque podría haber sobrevivido. Por lo que Han sabía sobre la niña, ella podría haber usado esta piedra para esconderse en algún lugar, pero eran solo suposiciones. El reloj marcaba las 23:58, lo que significaba que era casi el 1 de enero de 2020, y muy pronto todo comenzaría de nuevo. La gente de todo el mundo está ahora contando felizmente el tiempo hasta el comienzo de un nuevo año. Para ellos, feliz. Todos esperan que en el nuevo año todo será mucho mejor. Pero lamentablemente a las 12 en punto, el mundo se convertirá en un caos. El reloj dio las 12, y de inmediato se escuchó un estruendo terrible. La gente no entendía lo que estaba sucediendo. Antes, Han estaba tan asustado como todos los demás, pero ahora sabe que se trata de un monstruo de rango B, lo que no da miedo en absoluto para un nivel difícil. Justo cuando el chico pensó que era el momento de recibir un mensaje del sistema, sucedió. El mensaje decía que el mundo entero estaba en peligro de destrucción y cualquier arma humana era inútil contra ellos. Pero la gente no debe tener miedo, porque una deidad misericordiosa se ha apiadado de ellos y ha decidido darles una oportunidad. A cada uno se le dará una opción. Después de elegirla, todos entrarán al laberinto. Los jugadores deben despejar el laberinto para obtener poder. Gen, a quien se le dio la opción de elegir el nivel de dificultad, creyó que la deidad simplemente quería disfrutar del espectáculo. Nivel de dificultad fácil. En cada nivel, los jugadores tendrán una gran cantidad de comida. Incluso los jugadores débiles podrán manejarla fácilmente. Normal. En este nivel hay mucha menos comida. Es más difícil sobrevivir, pero si trabajas duro, todo saldrá bien. Alto. Hay muy poca comida. Los monstruos lucharán con todas sus fuerzas. Si no encuentras un lugar seguro, no podrás sobrevivir. Solo. En este nivel, los jugadores recorrerán el laberinto completamente solos. El jugador no se encontrará con nadie de su mundo. El jugador solo verá monstruos enemigos a su alrededor. Todas las características humanas serán sometidas a pruebas imposibles. En este nivel, la probabilidad de supervivencia igual a 0. Si un jugador valora su vida, nunca debería elegir este nivel de dificultad. Sin pensarlo, Gen eligió el modo de dificultad solo. El sistema le deseó felicidad y lo envió al laberinto. El lugar donde acabó Gen era nostálgico para él, porque habían pasado tantos años y terminó aquí nuevamente. En abrió un chat general, el cual ya tenía un mensaje. El héroe no conocía a esa persona, pero pensó que era inteligente. El chat es la única forma de comunicarse con la gente. A través de él los jugadores pueden compartir experiencias. Encerró el chat, porque lo necesitaría un poco más tarde. Ahora no tenía sentido comunicarse allí. Ahora Gen quería comprobar qué NPC estaban en el nivel difícil. En el pasado, Han tuvo una conversación con Ta,
quien enfatizó que tenía NPC completamente diferentes. Eran diferentes en diferentes niveles. Ella no sabía cómo explicar adecuadamente cómo eran, así que simplemente dijo que tenían inteligencia y se movían libremente. Hen se acercó al portero del laberinto, en el nivel fácil. Era un anciano común y corriente de pelo blanco. El portero se puso de pie y dijo que pensaba que Hen tardaría unos 30 días en llegar hasta él. Este NPC era más fuerte que Li Tei y solo era un portero. Primero, el PNJ saludó a Hen y dijo que era Brokenman. Su trabajo era proporcionar al jugador toda la información sobre el laberinto. También destacó que quienes mueren en este nivel de dificultad se convierten en porteros en la entrada de los laberintos. Agregó también que atravesar el laberinto era una oportunidad que Hen recibió de un ser todopoderoso y que debía aprovecharla. Brokenman no entendía por qué necesitaban tanta misericordia. Si la humanidad fuera destruida, al menos sería indoloro. Hyun entendió que el portero hablaba como si él mismo ya hubiera pasado por eso. Li Tae-yeon tenía razón en eso. Los PNJ del nivel de dificultad, uno son personas reales. Todos son antiguos habitantes de mundos destruidos por monstruos. Brokenman miró a Hen y no entendió lo que le estaba pasando, porque su mundo simplemente estaba siendo destruido, pero estaba tranquilo. Brokenman quería golpear a Hen primero y luego explicar todo, pero es poco probable que reaccionara a eso. Señalando el edificio, el portero dijo que era un laberinto, y algunos lo llaman torre, pero Hen puede llamarlo como quiera. Solo hay 100 pisos en el laberinto. Cada 10 pisos se diferencian de los demás en su atmósfera. La gallina tendrá que buscar por sí sola comida y agua, así como toda la información que necesita. La gallina preguntó si eso era todo, a lo que el portero respondió que en el laberinto, el héroe encontraría un comerciante que le contaría un poco más. Hyun recordó cómo Thi dijo que su portero era muy grosero y que incluso podía golpearla. Ella casi muere antes de entrar. Brokenman pasó su dedo por el viento y sacó una daga, diciendo que le daría a Hen un poco más para superarlo. Ante los ojos de Hen, apareció un mensaje que decía que había recibido una armadura de cuero y una espada oxidada. Brokenman pensó por un momento y también le arrojó al tipo un brazalete de cuero. Hen no recordaba que D hubiera mencionado nada parecido en la conversación. También recibió algunas habilidades y algo más. Todo esto lo puede comprobar cuando ingresa al laberinto. Brokenman no entendía por qué Hen estaba tan feliz. ¿Realmente quería llegar a las paredes del laberinto lo antes posible? Brokenman, en su labor como portero, se encontró con muchos jugadores que empezaron en la dificultad individual, ninguno de los cuales logró sobrevivir. Sin embargo, al mirar a Hen, el portero se dio cuenta de que ese chico era completamente diferente. No era como ninguno de ellos. Y no era solo una cuestión de talento o experiencia. Había algo más importante: su sed y deseo de vida y de fuerza. Sentándose nuevamente en el suelo, el dueño se dijo que sería muy bueno si este niño pudiera sobrevivir. En la antigüedad, el laberinto fue creado por un mago. Dicen que quien pasa por él puede pedir cualquier deseo. Este mundo estaba aislado. Criaturas terribles se mueven silenciosamente y matan a todos los seres vivos. Todo en este mundo está en contra de los jugadores. Pero si los jugadores logran superar este profundo y oscuro infierno, les espera la gloria eterna. En ya estaba en el primer piso, los monstruos aquí murieron por golpes espinosos y tampoco eran tan fuertes como parecían. El chico esperó un poco y decidió que era hora de partir para comenzar la misión principal. Había muchos lugares secretos en el laberinto. Al limpiar el piso, la recompensa dependerá de la cantidad de dichos estudios. Anteriormente, Ta preguntó si Hen tenía un comerciante en dificultad fácil. El héroe respondió que están en todos los niveles de dificultad. Tge le preguntó cómo era. El héroe respondió que era un PNJ común y corriente, al que le compraba varias pociones. Destacó que en régimen de aislamiento no era así en absoluto. Su comerciante tenía una amplia gama de productos. Mostró un brazalete negro que reducía el daño en un 50%. Hen preguntó si eso era lo que le compró a ese comerciante en el laberinto. La muchacha recalcó que allí había cosas mucho más interesantes, pero que no podía permitírselo. No ganaba tanto oro. Al final de la conversación, Dee enfatizó que si Hen hubiera adquirido todo lo mejor del comerciante, habría sido más fuerte que ella. En ese momento, el héroe no prestó atención a estas palabras. Pero eso no se puede decir ahora, cuando le concierne directamente. En abrió la puerta y entró en la habitación donde estaba sentado el anciano. Un mensaje apareció frente a él. Este era el rey perdido.
La gallina saludó a su esposo. Esto sorprendió al rey, quien dijo que el héroe era un joven muy educado. Después de eso, Han preguntó si el comerciante era hombre, y él respondió que sí. No había nada en los estantes, ni siquiera pociones. El rey sonrió y respondió que si comenzaba a exhibir todos sus productos, un piso entero no sería suficiente. También agregó que Han no va a mostrar sus valores. El niño no entendía qué clase de comerciante era aquel que no vendía nada. Preguntó por qué estaba allí el hombre. El marido se enojó y dijo que él estaba allí debido al caos que